las autoridades del cantón, de la provincia y las autoridades nacionales están y estamos llamadas a estar pendientes de lo que necesite el barrio, lo que necesite el cantón, la provincia, y evidentemente hacer un llamado para que no dejemos de atender al barrio El Tambán, a el cantón de Chimbo y la provincia de Bolívar entera, por lo que se ha suscitado. Permítame, Milton, extenderlo con esto. También es algo que lo pudimos ver, observar y quedarnos atónitos de lo que está sucediendo en Zaruma, y lo que pasó también hace días, un poquito más, ¿no es cierto?, con ese terrible accidente en la provincia de Chimborazo. Así que malas noticias para cerrar el año, pero seguro que la solidaridad de, digamos, la gente del cantón, de la provincia y del país entero nos permitirá que atendamos las necesidades más inmediatas del barrio El Tambán. Doctor Pavel, la posibilidad de que existe ese apoyo desde la Asamblea Nacional con el bloque de UNES para que el gobierno nacional, el Ministerio de Transporte o el ministro de Transporte y Obras Públicas le ponga mayor interés y preocupación a lo que hoy está viviendo. Se perdió la vía estatal, estimado Pavel, están incomunicados las parroquias de la Asunción, la Magdalena. Y esto no puede continuar así, pues ahora se habla de que a un inicio se requería $300,000 para poder estabilizar este deslave, pero ya ahora los técnicos dicen que ya no sería suficiente los $300,000, sino se habla de 4 o 5 millones de dólares que se podría requerir para nuevamente habilitar a este sector. ¿Habría esa posibilidad desde la Asamblea Nacional, con su presencia y con su forma de poder legislar y en el marco de la fiscalización pedir y exigir una respuesta que se atienda y que se considere a la provincia de Bolívar, estimado Pavel? Sin duda alguna, Miguel, sin duda alguna, y no solamente se lo digo en este momento, sino le pediría de favor si usted podría trasladar esta misma predisposición mía y de mi bancada a las autoridades cantonales, ¿no es cierto?, en el Chimbo, y poder decirles que estamos a las órdenes para lo que se necesite. En el marco, lastimosamente, de las competencias limitadas que para esto tiene la Asamblea Nacional. Usted bien conoce, Miguel, que quien primero deberá actuar en este momento es la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con los kits de ayuda, ¿no es cierto?, que deben estar ya canalizándose. Evidentemente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Recordemos además que el ministro es de la provincia de La Suay, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un gran eje de conexión, digamos, con todo el afro del país. Así que en el marco de lo que nosotros nos compete, que es poder fiscalizar las acciones que puede estar haciendo el gobierno nacional en su conjunto, no podemos fiscalizar las autoridades provinciales, pero sí podemos, ¿no es cierto?, estar vigilantes de que cumplan con el rol que amerita en este momento. No tenga la menor duda, Milton, se lo digo a usted en términos personales y también para que sí por su intermedio se podría trasladar este mensaje a las autoridades del cantón, decirles que estamos a toda la disposición de lo que se necesite. Lastimosamente, en esta semana que no está trabajando la Asamblea Nacional, salvo que se convoque de manera urgente, ya quisimos hacerlo, nuestros asambleístas del Oro quisieron hacerlo con el caso de Zaruma, no se logró, temo que no se pueda hacer en este caso, pero el 3 de enero, es decir, lo que se necesite de manera inmediata, estamos a las órdenes, y el 3 de enero de manera institucional, como bancada y en lo personal, pediré un cambio del orden del día para que las autoridades, ¿no es cierto?, estén pendientes de lo que está pasando en la provincia. Gracias, estimado Pavel. Milton Gaibor le saluda, estimado Pavel. Vamos desarrollando un poco este tema. Perdóneme, mejor. Sí, no se preocupe. Estamos ya por concluir este año 2021. ¿Cuál es el balance de este año desde la tarea legislativa, desde la Asamblea Nacional, que ha estado en el ojo de los 17 millones de ecuatorianos por las leyes que han llegado, que no han sido debatidas y ni que tampoco han sido archivadas, y que ha entrado por el Ministerio de la Ley, esta última, y que ya está en ejecución inclusive, estimado Pavel? ¿Qué decir al respecto? Es un balance negativo, diría yo, Milton, de todo el año 2021, y empezaría con esta frase, tal vez, ¿no? Es un año de las esperanzas frustradas. Recordemos que el presidente de la República en toda su campaña, en los meses y años que él extendió su campaña, son al menos 10 años en los que él estuvo preparándose para llegar a la presidencia de la República, y en esta de manera particular, que le ofreció al país un conjunto de cosas que se podían sintetizar en la esperanza, y que esa esperanza ha sido truncada. El gobierno nacional, desde nuestro punto de vista,
no ha cumplido en la real dimensión sus ofrecimientos de campaña. Ahora último, espero que pueda comentar también eso, Milton, ¿no es cierto?, de la idea de querer el aumento de los $25, ¿no es cierto?, qué es lo que eso supone, si efectivamente, cuál va a ser el impacto real de esto en la economía, lo que el presidente, digamos, ha venido insistiendo, ¿no es cierto?, en materia laboral, que es lo que nos preocupa mucho. Creemos que los $25 de ofrecimiento, Milton, no son gratuitos, sino que vendrán acompañados con el envío de una reforma lesiva para los trabajadores, una reforma laboral, me refiero lesiva para los trabajadores a inicios de año. Y esto lo ponía en contexto general para decir que en este marco negativo también se ha desenvuelto la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que no logra sintonizarse con las verdaderas preocupaciones del pueblo ecuatoriano. Si llegamos a sintetizar en este momento, las preocupaciones del pueblo ecuatoriano son básicamente dos, Milton: el tema del trabajo y el tema de la seguridad. Como nunca antes, la seguridad ha tenido un incremento significativo para posicionarse como la segunda preocupación de los ecuatorianos. Siempre ha estado en los 4 primeros niveles, pero en este momento lo que está pasando en el país entero respecto a la seguridad hace que junto con el trabajo sean los dos ejes centrales, ¿no es cierto?, y todas las preocupaciones queden, si usted quiere, en un plano secundario. Y la Asamblea Nacional no necesariamente ha estado conectado con esas necesidades. Lo que sí le puedo decir, para poder seguir conversando, es que sí veo que hay a pesar de todas las críticas que yo tengo a cómo se administra la Asamblea Nacional y las críticas que puedo tener para la presidenta Ayori, sí creo que hay el cuidado de que los temas que se empiezan a tratar terminan, ¿no es cierto?, tratándose, si usted quiere. ¿Por qué digo esto? Porque incluso si comparamos con la asamblea que presidió César Litardo, de la cual yo también fui parte, ahí lo que teníamos es un comportamiento bastante curioso y molestoso, ¿no? Uno ponía determinados puntos en el orden del día, trataba uno y simplemente los dejaba en el olvido. Ahora sí se están llegando a tratar esos puntos del orden del día. La gran pregunta es si esos puntos del orden del día topan las verdaderas necesidades. Creo que en su mayoría no, pero para no ser injusto, porque también no quiero pecar de injusto en este sentido, Milton, le diría que si pudiera uno rescatar algunas cosas, ¿no es cierto?, que pueda haber hecho la Asamblea Nacional, entre ellas una ley que yo propuse y que fue aprobada prácticamente el último día que nosotros estuvimos legislando. Esto es hace poquito más de 8 días, y es una ley para impedir que se sigan cometiendo los abusos por parte de la banca respecto a sus clientes cuando les debitan $1, $2, $3 que nunca autorizaron. Ahora tenemos una ley, pero evidentemente eso no borra, por ejemplo, lo hecho, y con esto termino, lo hecho por el presidente de la República. Hay mucho que podemos conversar sobre qué es lo que pasó ese día en la Asamblea Nacional, pero el mensaje de fondo, Milton, es que hubo un abuso, literalmente un abuso del presidente de la República para promulgar una ley directamente, ¿no es cierto?, por el Ministerio de la Ley y mandarla al registro oficial, cuando claramente la posición de la Asamblea Nacional fue negar, si usted quiere, matarle en 3 momentos a esa ley. Primero, cuando no se aprobó el proyecto de ley; segundo, cuando se negó el proyecto de ley; y tercero, cuando se pidió la reconsideración de la votación y esta no pasó. Eso significaba que el proyecto de ley, que nosotros siempre advertimos en lo particular, yo estuve haciendo mucha vocería, no sé si usted habrá visto en la provincia algo de los videos que grabé, de las entrevistas que di, porque es una ley absolutamente lesiva para los intereses, sobre todo las clases medias, y esta ley fue aprobada de manera abusiva por el presidente de la República, y distintas bancadas, entre estas la nuestra y la de Pochacuti, estamos ya haciendo todas las gestiones que se puede hacer para que esta ley no pueda, ¿no es cierto?, ejecutarse en toda la dimensión que quiere que sea ejecutada el presidente Lasso. Esta ley que lo califican ustedes de abuso desde la Asamblea Nacional, se habla de que esta ley generó acuerdos o compromisos tras bastidores, especialmente con el bloque de Unidos por la Esperanza. Estimado Pavel, ¿qué hay detrás de estas informaciones que ha circulado por todos los medios a nivel de país? ¿Un posible acuerdo con la bancada de UNES para hacer de que tranquilito y suavito entre la ley por el Ministerio de la Ley? En lo absoluto, Milton, en lo absoluto.
Además, le digo con toda la sinceridad del caso, nosotros sí estuvimos dispuestos a tener un acuerdo de gobernabilidad por el país en ese momento, ¿no es cierto?, con Guillermo Lasso. Empezamos a discutir, yo particularmente estuve presencialmente en esas reuniones, donde empezamos a discutir cuáles podrían ser los ejes, ¿no es cierto?, que se desarrollen en los primeros meses de la gestión, tanto de la Asamblea como del gobierno. Nuestro planteamiento siempre fue algo que el propio presidente de la República planteó en su campaña, que fue el establecimiento de una comisión de la verdad. Es lo único que habíamos puesto nosotros sobre la mesa de conversación y la mesa de discusión. El presidente de la República, usted conoce bien lo que pasó, votó ese posible acuerdo al tacho de la basura y después hizo un acuerdo con Pachacuti, con la Izquierda Democrática y algunos llamados independientes para estructurar una mayoría en la Asamblea Nacional. Esa mayoría se llamó histórica. El presidente Lasso tuvo varias intervenciones donde echó todas las flores posibles por la presidenta Guadalupe Llori. Estaban absolutamente contentos de ese acuerdo legislativo, y ese acuerdo legislativo que sigue operando, ahora resulta que nos quieren endilgar a nosotros un posible acuerdo con el gobierno nacional. De manera absoluta, Milton, nosotros hemos sido claros en oponernos, y no por simplemente oponernos, sino en tener clara una cosa, Milton: vamos a apoyar lo que sea positivo para el país. La gran pregunta es si el gobierno tiene dentro de su agenda cosas positivas por el país. Dudo, ¿no es cierto?, de que las que tenga sean efectivamente positivas por el país, y nos vamos a oponer duramente, pero también políticamente y con la altura que nos caracteriza, a las cosas que sean inconvenientes, como nos opusimos, y particularmente yo me opuse a esa ley, como nos opondremos a una reforma laboral que pretenda precarizar y, digamos, trastocar los derechos de los trabajadores, como nos oponemos, por ejemplo, a una agenda de privatizaciones que ahora quiere empezar con el Banco del Pacífico, como nos oponemos a los acuerdos comerciales del famoso bobo aperturismo que siempre denunciamos, que terminan golpeando mucho a las economías, sobre todo a las economías serranas. Hay que tener cuidado con lo que pasa en Bolívar, en Chimborazo, en Tungurahua, que están muy molestos a pesar de haber tenido esa alta votación con el presidente Lasso. Y en Tungurahua, por ponerle un ejemplo, están muy molestos porque el acuerdo comercial con México, por ejemplo, terminaría prácticamente botando al piso a la industria automotriz ecuatoriana. Para que usted tenga una idea, Milton, lo que el Ecuador ensambla en materia automotriz en todo un año, México lo hace en solo un día. Y evidentemente, ¿no es cierto?, el sector automotriz, el sector autopartista, está muy preocupado de lo que pueda pasar. Le pongo algunos ejemplos nada más para decirle que no tenemos ningún acuerdo con el gobierno nacional. Si mañana el país exigiría que apoyemos algo, así lo vamos a hacer, pero de momento nosotros tenemos claro el mandato de nuestra gente, y nuestra gente no comulga con los principios ni con la agenda neoliberal que defiende el presidente Lasso, y a esa nos vamos a oponer tajantemente, radicalmente y democráticamente. Esta ley ya dejó de ser un proyecto, prácticamente inmediatamente se le entregó a la publicación a través del registro oficial, y se habla de que trae beneficios y que con esta ley, por ejemplo, los inversionistas confiarán más en el Ecuador, habrá más inversión extranjera, más empleo para los ecuatorianos, que con esta ley se eliminará el impuesto a la herencia. Por ejemplo, se habla de que para que el fruto del trabajo de cada familia ecuatoriana sea para sus hijos y no para el Estado. Es decir, que esta ley trae muchos beneficios, como el apoyo a los agricultores con los créditos a 30 años plazo al 1% de interés, y otros puntos más que han sido resaltados por parte del gobierno por esta ley que ha generado polémica semanas atrás en la Asamblea Nacional. Estimado Pavel, ¿qué decir al respecto? Que esta ley permite inclusive firmar acuerdos comerciales con México y entrar a la Alianza del Pacífico, y con esto, ¿qué es lo que se va a tener? Más comercio, más empleo para los ecuatorianos. Es lo que nos han indicado, Pavel. No, yo discrepo con esa apreciación, que evidentemente entiendo no es suya, Milton, sino el discurso oficial del gobierno. Y yo al discurso oficial del gobierno primero le diría ver para creer. Esto es lo primero, ¿no es cierto? El gobierno es una extensión de lo que sucedió con Moreno. Y recuerde usted que el discurso de Moreno era exactamente el mismo. Yo recuerdo cuando en la primera discusión del presupuesto general, el primer presupuesto que presentaba Moreno, tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Régimen Económico,
y discutimos el presupuesto, exactamente el mismo discurso, que ahora viene la inversión, que el comercio va a estar más activo, que se van a generar nuevas plazas de empleo. Y usted fíjese lo que pasó, el gobierno de Moreno terminó siendo un desastre. ¿Por qué fue un gobierno desastroso? Por dos elementos, porque teníamos lastimosamente un presidente desastroso, y lo segundo es porque ese presidente implementaba una agenda que no tiene los beneficios que ellos dicen para el país. No es una agenda, me refiero a la agenda neoliberal que genera más empleo, es una agenda que en alguna medida sí puede atraer más inversión, pero muchas veces una inversión que se queda poco tiempo y que cuando sale, saca más recursos de la economía que los ingresa. Es una economía que cree más en invertir en los paraísos fiscales que dentro del país. Y si no, pregúntenle al presidente de la República, pues el presidente de la República históricamente ha tenido recursos, ¿no es cierto?, fuera del país, no los invierte necesariamente todos en el Ecuador, y entonces a él es el primero el que habrá que preguntarle por qué el tipo de empresarios, ¿no es cierto?, con los que él comulga, con los que él conversa, por qué ese tipo de empresarios, lejos de invertir en el país, invierten afuera. Le van a decir que por el famoso ISD, le van a decir que, ¿no es cierto?, porque no hay seguridad jurídica, el mismo discurso repetido y cansón que han venido sosteniendo, al menos, ¿no es cierto?, desde el gobierno de Moreno y los primeros meses de este gobierno, y que en la práctica, ¿no es cierto?, hemos visto que fracasan no solamente en el país, sino en otras latitudes. Déjeme ponerle dos ejemplos tal vez concretos. Uno es el mismo ejemplo, es el mismo modelo que implementó el entonces presidente Macri en Argentina, no dio resultados, llevó a la Argentina a una crisis tremenda con un endeudamiento que ya no pueden soportar, y el gobierno de Alberto Fernández tuvo que hacerse cargo de la crisis y el desastre generado por Macri, ¿no es cierto? Gobierno de Alberto Fernández, que es más cercano a nuestra posición política. O lo que acaba de pasar en este momento en Chile, que los chilenos tienen esa famosa frase que describe todo, ¿no es cierto? No son 30 pesos. Recuerde que esta frase surgió cuando los chicos protestaban porque subía 30 pesos el pasaje del transporte escolar y dijeron el problema no es en Chile el incremento de 30 pesos en el transporte. El problema en Chile es la implementación de 30 años de políticas económicas desastrosas, equivocadas, que no tienen los resultados que la sociedad esperaría y que son exactamente las mismas que en este momento Guillermo Lasso quiere implementar. Por lo tanto, le diría que sobre esos grandes beneficios, ver para creer. Segundo, nosotros creemos que el problema no es la ley, el problema es el enfoque completo del gobierno y el enfoque que está presente en esa ley. Tercero, esa ley tiene cosas absolutamente claras que son un golpe significativo en los bolsillos de las clases medias. Esa ley, para que usted tenga una idea, lo que va a permitir es que una familia de clase media, una persona de clase media, que hoy tributa al año $300, va a pasar a tributar prácticamente $2,100. El incremento es de esas características. Una persona que tributa 3,000 al año va a terminar pagando por impuesto a la renta 6,000. Las pequeñas y microempresas, esto hasta los medios que apoyan a Lasso tuvieron estos días que sacar noticias diciendo, yo tuve un debate, ¿no es cierto?, importante en la Asamblea Nacional con los asambleístas dogmáticos que tienen ellos, porque el 2% a las ventas que le pretenden, o que más bien dicho, le vuelven a colocar a las empresas, a las MIPYMES, pequeñas, medianas y microempresas, ¿no es cierto? Ese mismo impuesto a las ventas, ¿no es cierto?, va a significar el cierre de muchas de esas empresas y por lo tanto la no generación de empleo. Yo le decía en algún momento, perdónenme que me haya extendido, que con esa misma lógica, o más bien dicho, utilicemos exactamente la misma lógica que les quieren utilizar a las pequeñas y medianas para ponerles a las grandes empresas. Cuando yo dije eso, un asambleísta tachó de locura lo que yo venía diciendo, pero claro, defendía técnicamente cuando ese mismo impuesto está puesto para las pequeñas y medianas empresas. Así que yo creo que más bien esta ley es una ley muy complicada para la economía ecuatoriana. Y cierro diciéndole que nada tiene que ver la ley con el ofrecimiento que ahora ha hecho el presidente, que ya lo hizo en campaña y que bueno que lo cumpla, pero veamos, ¿no es cierto?, en qué condiciones se da, de créditos a 30 años plazo al 1%, claro, canalizados por la banca pública. La gran pregunta, Milton, es ¿cuándo va la banca privada a colocar importantes cantidades de crédito también con tasas reducidas? Claro, cuando tienen que colocar en lo público, ahí sí lo hacen, pero cuando tienen que decirle al sector privado que preste más barato al emprendimiento, a las pequeñas y microempresas, al capital de trabajo, ahí sí miran a otro costado. Así que nosotros creemos que esa ley es lesiva por todo lo que contiene, es lesiva por el enfoque al que se debe, que es el enfoque planteado por el presidente Lasso, y es lesiva porque exactamente lo mismo se ha hecho en otros países que hoy están girando hacia la izquierda o hacia sectores progresistas, no de locos, Milton, no de locos,
sino porque han visto que lo que ofrecieron este tipo de presidentes, como Macri en Argentina, como Piñera en Chile, como Lasso en Ecuador, al final del día lo que generan es más empobrecimiento, más inequidad, más desigualdad, y eso los ecuatorianos evidentemente no quieren, menos aún en situaciones como las actuales donde nuestras economías están tan golpeadas. Este acuerdo comercial con México y que entrará a la Alianza del Pacífico, este acuerdo, lo dice usted, lo mencionaba hace pocos minutos atrás, es peligroso, sobre todo para los productores nacionales, en este caso Tungurahua, en donde han creado ellos un modelo de desarrollo. ¿Acaso esto, en vez de ayudar, de mejorar, va a generar ciertas limitantes en el crecimiento económico de nuestros productores, estimado Pavel? Por supuesto que sí, Milton, por supuesto que sí. Mire, no satanicemos el comercio exterior. Comercio exterior lo necesitamos. Es importante que nosotros traigamos los productos que no producimos, y es más importante, aún mucho más importante, que le vendamos al mundo los productos en los que somos bastante buenos. Eso es parte del comercio internacional y no hay que satanizar. Ahora mismo, cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. ¿Qué tipo de comercio necesitamos nosotros? Nosotros primero necesitamos exportar más que importar, ¿ya? Porque cuando nosotros importamos, el ejemplo es claro. Si yo compro una computadora que no se produce en el país, Milton, ¿dónde estoy llevando esos dólares? Lo estoy llevando afuera. Si no, pregúntele a la gente, por ejemplo, que vive en Carchi, ¿no es cierto?, en Tulcán, particularmente. Esa gente, sí, cuando sale a comprar una computadora, la va a comprar en Ipiales, por ponerle un ejemplo, ¿no es cierto? Los dólares salen de la economía. Y en cambio, cuando nosotros vendemos camarón, cacao, café, ahí, ¿no es cierto?, ingresamos dólares a nuestra economía. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es nosotros exportar más que importar. Y tememos que el acuerdo comercial con México, ¿no es cierto?, amplíe nuestras importaciones y no tan fuertemente nuestras exportaciones. Primer elemento. Segundo elemento, Milton, es deseable, o más bien dicho, lo que deberíamos hacer, y en nuestro gobierno sí lo hicimos, es que importemos lo que en el país no podemos consumir. Esto se volvió famoso con ese tema, no le quiero decir el nombre porque le voy a terminar haciendo propaganda en el programa de radio y esa no es la idea, pero recuerde usted una pasta de chocolate importada, ¿no es cierto? Después les dijimos a las clases medias que salieron a defender la importación de esa pasta de chocolate. Cuando esa pasta de chocolate importada desde Italia se hizo un poquito más caro, ¿qué pasó? La misma pasta, tal vez no exactamente con el mismo sabor, pero sí con la misma calidad, se empezó a producir en el Ecuador. ¿Qué le muestra esto, Milton? Que cuando nosotros protegemos un poquito a la industria nacional, esa industria nacional puede evidentemente surgir. Y usted planteaba el ejemplo de Tungurahua. Fíjese ahí el caso del calzado en Tungurahua. El calzado en Tungurahua está siendo en este momento de gran calidad, está vendiéndose en el país, pero si yo le traigo un calzado chino que cuesta, ¿no es cierto?, ya puesto en el país $4 o $5, ¿no es cierto?, evidentemente no puede competir pues el productor nacional. Por lo tanto, se termina el mismo productor haciendo importador, cierra su producción nacional y se va, al piso su economía. O lo que le decía en el sector automotriz, en México, en un solo día, Milton ensambla en el sector automotriz lo que nosotros ensamblamos en todo un año. Por lo tanto, es David contra Goliat, si usted quiere, ¿no es cierto? No hay capacidades de competir con ese país. México, si no me falla la memoria, está en este momento alrededor de 140 millones de personas. Vecino de los Estados Unidos, tiene un tratado de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ha logrado posicionar a esta como una gran industria. Por lo tanto, cuando usted empieza a competir con ellos, evidentemente el grande se come al chiquito, lo que va a pasar seguramente con ese sector automotriz, autopartista, en algunos casos con el sector de cuero y calzado, por ejemplo, en Tungurahua, podrían verse afectados. Por lo tanto, sí necesitamos comercio exterior, pero necesitamos un comercio exterior que sea inteligente, que no defienda los intereses de los importadores nacionales, sino que defienda los intereses globales del país, y para eso necesitamos poner condiciones y que ojalá nuestros productos sean los que más se coloquen afuera, ¿no es cierto?, y que cuando importemos ojalá cosas que no se estén produciendo en el país. Esto es lo que debería pasar, pero no vemos que eso esté en la agenda del gobierno, porque ellos creen en el libre comercio, ellos vienen de un enfoque liberal, y ellos dicen dejar hacer, dejar pasar, es lo que el liberalismo clásico señalaba, y entonces ellos no se preocupan por proteger la industria nacional,
van a buscar llevar los aranceles, ¿no es cierto?, prácticamente a cero o a su menor nivel, y al final del día, en algunos casos, economías, fíjese lo que pasa con la economía agrícola norteamericana, esa economía es altamente subsidiada, por lo tanto, cuando nosotros empezamos a competir con ellos, nos comemos a los productores locales, ¿no es cierto?, del sector agropecuario, porque aquí no les damos subsidios, y en cambio a quienes les compramos, ¿no es cierto?, en el extranjero sí les dan subsidios. Así que cuando entendemos si usted quiere, no solamente un árbol, dos árboles, sino el bosque entero, es que nos damos cuenta que el tipo de acuerdos comerciales que plantea el gobierno más quitan que lo que dejan. Muy clara la exposición, estimado Pavel. Pasemos a otro de los temas, un escenario último que ha llamado mucho la atención en el ámbito legislativo. Es sobre los 9 asambleístas de Pachacuti que se declararon en rebeldía y se habla de que un grupo de asambleístas estarían ya con un pie a lo que sería el bloque de UNES para coordinar con ustedes. Otro número de asambleístas de Pachacuti estarían más cercanos al gobierno que al mismo presidente de la CONAI. ¿Qué pasa con ese escenario, estimado Pavel? ¿Es verdad? ¿Ustedes están logrando traer apoyo de asambleístas de otras bancadas para fortalecer, tener el mayor número de votos desde la bancada de UNES? ¿Qué es lo que pasa ahí en el tema legislativo, Pavel? Es una muy buena pregunta, Milton, es una muy buena pregunta, y veamos qué es lo que va a pasar los primeros días de enero. Pero yo le diría que deliberadamente no hemos buscado el acercamiento, pero cuando las cosas, lo que le diría es que cuando las cosas caen por su propio peso y se ubican donde tienen que ubicarse, es lógico lo que está pasando, ¿no es cierto?, en la bancada de Pachacuti. Primero, recuerde usted, Milton, que no somos nosotros, eso es lo que le decía en la primera pregunta, gracias por hacerla, dicho sea de paso, no somos nosotros los que tuvimos un acuerdo con el gobierno, ni tenemos un acuerdo con el gobierno, es la bancada de Pachacuti, particularmente la línea de Pachacuti más cercana con la presidenta de la Asamblea Nacional, las que tienen el acuerdo programático con el gobierno. Entonces, este es un primer elemento. Segundo, ¿por qué esto está pasando y por qué le digo que es natural? Porque, Milton, cuando el gobierno, ¿no es cierto?, pone en el tapete la privatización del Banco del Pacífico, cuando esa privatización no está clara en cuánto está valorado, cuando el gobierno le esquiva a los elementos de transparencia sobre esa privatización, y cuando debería quedar absolutamente claro que el banco no se ha comprado por un banquero local, por ejemplo, el propio presidente con su banco, es decir, ahí evidentemente saltan las preocupaciones. Por lo tanto, si Pachacuti dice representar a los intereses progresistas y de la izquierda, es evidente que van a tener entonces una molestia, por lo tanto, se friccionan las relaciones en el interior, ¿no es cierto? Y se dan cuenta, y esta es la palabra que utilizo, se dan cuenta por fin de que nosotros siempre mantuvimos la misma posición. Y cuando digo siempre, Milton, estoy pensando incluso en la campaña. ¿Cuál fue la posición de UNES, de la Revolución Ciudadana, en nuestro bloque, ¿no es cierto?, en la campaña electoral? Siempre le dijimos al país la verdad, no se equivoquen. Un banquero no se va a convertir, ¿no es cierto?, no va a dejar de ser banquero el momento que va a gobernar. De alguna u otra manera va a jalar el agua a su molino a los intereses del sector financiero bancario. Eso es lo que está sucediendo. Un presidente que viene de los sectores de la derecha no va a ser pues un presidente que defiende el patrimonio estatal, más bien va a ser el que pretenda privatizarlo. Un presidente que cree que la competitividad se gana con la precarización laboral no va a ser pues exactamente el presidente que defiende los derechos de los trabajadores. Un presidente que además le dijo al país que iba a cerrar la Cenecid y que iba a crear, ¿no es cierto?, un montón de nuevos cupos en las universidades, pero que se niega a poner nuevo presupuesto en las universidades, no va a cumplir esas ofertas de campaña, y nosotros siempre lo dijimos. Fueron los sectores más cercanos con Pachacuti los que desde mi punto de vista cometieron un error histórico, plantearon el famoso tema del voto nulo ideológico, que es el que le permite ganar a Lazo, y hoy se dan cuenta que el Lazo de campaña era una construcción mediática que simplemente se puso zapatos rojos para ganar las elecciones, pero que seguía siendo el presidente del enfoque neoliberal, que siempre fue en todas sus campañas, y ahora se desayunan, desde mi punto de vista bastante tarde, con mucha ingenuidad de por medio, que están incómodos entonces en su bancada, y esos 9 asambleístas rompen la disciplina partidaria.
Esto no significa que necesariamente se adhieren a nuestra bancada en lo absoluto, ni que estamos comulgando en todos los temas, ¿no? Ojalá fuera así, yo le digo, ojalá fuera así. Y yo al menos buscaré un diálogo con ellos los primeros días del próximo año para decir, a ver, pongamos en claro en qué vamos a estar de acuerdo, en qué no vamos a estar de acuerdo. Porque es obvio, y la experiencia de Chile, Milton, tal vez es la más cercana en el tiempo, que si no es con unidad política de los sectores de izquierda, de centro izquierda y progresistas, si no es con esa unidad política, la implementación de la agenda neoliberal, que el país no conoce. ¿Cuál es la agenda neoliberal? La que se implementó en los años 80, la que se implementó en los años 90, la que provocó el colapso del año 99 del sistema bancario. Esa es la que se va a implementar y nosotros evidentemente creemos que esa ya le generó perjuicios para el país. No es que tenga nada nuevo y que ahora vaya a generar una posición nueva. Así que ojalá tengamos un diálogo que acerque posiciones con ese sector de Pachacutic, con la CONAIE también, y manteniendo respetuosamente las discrepancias que tenemos. Ojalá estemos a la altura de lo que va a demandar el momento histórico en los primeros meses del próximo año y unirnos. Al menos le pongo un elemento concreto, Milton, para que usted lo monitoree. Si no nos unimos a una reforma laboral que puede ser precarizadora, ya entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí deberá haber una fuerte unidad, ¿no es cierto?, de los sectores que defendemos al pueblo ecuatoriano, y esperemos que esos 9 legisladores de Pachacuti, como intuimos que sí lo van a hacer, esperemos que estén en esa línea. Nos daban por acá la información hace días atrás de que sí existe pruebas de que existan diálogos con el bloque de UNES y los asambleístas de Pachacuti, pero que no hay pruebas. Lo que no hay pruebas es de que el coordinador Lucero esté alineado con el gobierno, estimado Pavel, pero en estos diálogos, que es normal, o sea, es natural estos acuerdos, estos diálogos, porque esa es la composición del ente legislativo, yo entiendo así, estimado Pavel, pero si están conversando, ¿ha tomado contacto con la asambleísta Mireya Pazmiño? ¿Qué dice Mireya Pazmiño? Porque acá ella nos da un mensaje igual que no está de acuerdo con las decisiones y las políticas que va tomando el gobierno nacional. Por eso inclusive se hace notorio y nos atrevemos a pensar de que sí hay diálogo con la asambleísta Mireya Pazmiño, que es presidenta de la Comisión de lo Económico y que es asambleísta de la provincia de Bolívar, estimado Pavel. Entendiendo, ustedes pueden dialogar con todos, con los 137 legisladores, o sea, no es malo. Lo que es malo es el tema de repartos, lo que es malo es cuando se busca los intereses personales y cuando se deja en cuarto o quinto plano los intereses del país, estimado Pavel. Así es, Milton, usted tiene toda la razón. Primero converso con Mireya permanentemente, porque además me siento prácticamente a 2 puestos en la Comisión de Régimen Económico. Yo soy parte de esa comisión, ella es parte de esa comisión. Sería de locos que no conversemos, ¿no es cierto? Tenemos un diálogo en lo personal fraterno y en lo político también respetuoso cuando hay acercamientos, ¿no es cierto? Digamos, compartimos un punto de vista y cuando ese punto de vista es divergente, nos respetamos mutuamente. Yo debo decir que con Mireya sí tenemos muchos puntos de coincidencia y le debería recordar, sobre todo a la audiencia de Bolívar, que no fue casual que justamente ella sea parte del bloque de Pachacuti, que puede ser que yo me equivoque, pero fue de las primeras asambleístas que empezó a señalar su molestia con algunos acercamientos de Pachacuti con el gobierno nacional, recordará usted. Tanto así que en algún momento incluso se hablaba de la expulsión de Mireya Pazmiño, lo que fuera. Desde mi punto de vista, más bien la posición de Mireya Pazmiño es la que yo respaldo. ¿Por qué? Nuevamente le pongo ejemplos concretos. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, Mireya y yo, si no hay, por ejemplo, claridad con lo que pueda pasar con la venta del Banco del Pacífico? ¿Cómo no podemos estar de acuerdo, Mireya y yo, si yo presenté una ley para frenar los abusos de la banca, por ejemplo? ¿Cómo no vamos a estar? Estimados amigos, algo sucedió con el contacto de Pavel Muñoz. Vamos a tratar de recuperarlo. A veces en internet igual nos hace algunas jugadas.